Buen día, vamos a trabajar con el tema de la ley de Hooke. Robert Hooke estudió, entre otras cosas, el resorte. La ley de Hooke describe los fenómenos elásticos, tales como los que exhiben los resortes. Algunas de las aplicaciones de los resortes son en la suspensión de un automóvil. Si un automóvil avanza y se encuentra con un defecto en el suelo, los resortes se comprimen y expanden para disipar la energía del golpe. También encontramos un resorte en un sistema de frenado o en un servofreno. Es el elemento que ayuda al conductor en la acción de frenado. Su función es incrementar la fuerza que ejerce el conductor sobre el pedal del freno. Algunas de otras aplicaciones son en una válvula de seguridad. Por ejemplo, esta puede ser una válvula de seguridad de una caldera. Esta se va a abrir cuando se incremente demasiado la presión. También la encontramos en una válvula. Esta válvula está accionada por un sistema de leva y seguidor lineal. Cuando esta leva llega a su máximo, la válvula se abre. Una vez que pasa el punto máximo, el resorte ayuda a que la válvula se cierre. Otro elemento que tenemos es un dinamómetro. El dinamómetro nos sirve para medir fuerzas. Y un lapicero también cuenta con este elemento tan importante como es el resorte. Y las consideraciones que tenemos para el diseño de un resorte es el diámetro del muelle o resorte, la longitud del muelle, el ángulo de la espira del resorte y el paso del resorte, además del diámetro del alambre. Y un elemento muy importante es el material con el que vamos a construir nuestro resorte. Además debemos saber un poco de tratamientos térmicos, saber a qué temperatura debemos calentar este resorte y en qué fluido lo vamos a enfriar. Puede ser un líquido como el agua, el aceite o algunos elementos poliméricos. Análisis del resorte. Supongamos, nosotros tenemos este resorte. Este resorte está en su estado natural, no tiene ninguna carga, por lo tanto no experimenta ningún desplazamiento. Por lo tanto, nos encontraríamos en este punto. Si hacemos un sistema de desplazamiento contra fuerza, estaríamos en el origen. Ahora, a este resorte le ponemos un peso W. Este peso W va a hacer que el resorte se deforme a una cierta distancia X. Por lo tanto, tendríamos el peso W y el desplazamiento o deformación X. Ahora, continuamos y aumentamos el peso, que va a ser 2 veces W. Entonces tendríamos este punto, 2 veces W, y se desplazará una distancia 2x. Continuamos ahora y le ponemos una carga de 3W. Entonces tenemos la carga 3W
y el desplazamiento o deformación que va a tener el resorte va a ser 3x. Y si continuamos, va a llegar un punto en el que al incrementar mayor peso al resorte se va a deformar permanentemente y ya no va a pasar o no va a regresar a su estado original como lo teníamos al principio, en el estado 1. Esta zona, que le vamos a llamar A, y a este punto le vamos a llamar B, dentro de A y B es una zona de deformación elástica. Entonces la zona AB, que sería toda esta, es una zona de deformación elástica. Quiere decir que aquí el resorte va a regresar a su forma original. Pasando el punto B, que es esta zona, sería una zona de deformación plástica. Quiere decir que dentro de esta zona el resorte ya no recuperará su forma original. Por lo tanto, la ley de Hooke funcionará solamente en esta zona, en la zona de deformación elástica, que es cuando el resorte recupera su forma original. Para que quede esto un poco más claro, supongamos al resorte le ponemos 1 newton. ¿Cuánto se nos va a desplazar? 1 metro. Al resorte le ponemos 2 newtons. ¿Cuánto se nos va a desplazar o deformar? 2 metros. Al resorte le ponemos 3 newtons y se nos va a deformar o desplazar 3 metros. Y como podemos observar, esta es una recta y la ecuación de la recta es y igual a mx más b. Como está partiendo del origen, B intersecta en 0, por lo tanto B va a ser 0. Y equivaldría a la fuerza. M es la pendiente, esta pendiente que tenemos. A la pendiente nosotros le vamos a llamar K. Y X sería el eje del desplazamiento. Y con esto obtenemos la ley de Hooke. Entonces pasamos de un problema físico y lo llevamos a su forma matemática, que sería esta ecuación. Algunos textos ponen que la ley de Hooke es igual a menos kx, y también es válido. ¿Por qué? Si nosotros nos regresamos un poco aquí a este primer valor, tendríamos que aquí esto sería un valor de W. Pero para que esto esté en equilibrio, debe de haber una fuerza
Vamos a ponerle FR, que es una fuerza de restitución elástica. Fuerza de restitución elástica. Que es la fuerza que hace que el resorte recupere su forma original una vez que nosotros le quitemos la carga W. Y como va en sentido contrario, se toma como negativa. Es por eso que algunos textos lo toman como lo puse aquí, con signo negativo, pero nos está indicando que va en sentido contrario hacia donde va la carga o peso. Entonces, por lo tanto, la ley de Hooke afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Proporcional quiere decir que si aumenta la fuerza, aumenta el desplazamiento. Y si disminuye la fuerza, también disminuye el desplazamiento o deformación. A eso se refiere con la palabra proporcional, siempre y cuando no sobrepase el límite de elasticidad. Sabemos que si sobrepasamos este límite, el resorte ya no recuperará su forma original. Por lo tanto, la relación lineal entre la fuerza y el desplazamiento en el resorte es llamada ley de Hooke, donde F es la fuerza y la vamos a medir en newtons. K es el coeficiente de rigidez o la constante y la vamos a medir en newton sobre metro. Y X es el desplazamiento del resorte y se va a medir en metros. Bueno, vamos a pasar ahorita, para que se entienda un poco más el tema, a un simulador. Vamos a ver. Vamos a indicar la fuerza aplicada, la fuerza del resorte, el desplazamiento, la posición de equilibrio, que es cuando el resorte no se ha desplazado, y los valores. Ya los activamos. Ahora, supongamos que aplicamos una fuerza de 100 newtons. Y al aplicar esta fuerza de 100 newtons vamos a tener un desplazamiento de 0.5 metros. Y la constante que tenemos aquí es de 200 newtons por metro. Es la fuerza entonces la que aplicamos y la fuerza que se opone al movimiento, o la que trata de hacer que el resorte se devuelva a su forma original, que es la fuerza del resorte o fuerza de restitución elástica. Bueno, vamos a incluir otro resorte. Este resorte lo vamos a poner en 100. Y esta constante del resorte la vamos a poner en 1000. Vamos a aplicar. Acá tenemos una fuerza de 100 newtons. Y aquí tenemos una fuerza también de 100 newtons. Lo primero que podemos notar es que al aplicar una fuerza de 100 newtons aquí, el desplazamiento es muy pequeño. Y al aplicar una fuerza de 100 newtons en este resorte, el desplazamiento es de 1 metro. Por lo tanto, observamos que al haber una constante pequeña, el desplazamiento del resorte es mucho mayor, que al tener una constante más grande, que esta es de 1000, el desplazamiento es menor. Esto podría ser, por ejemplo, el resorte de un lápiz, de un lapicero. Este resorte lo podemos deformar muy fácilmente. Y este podría ser el resorte de una suspensión de un automóvil, que como vemos sería mucho más difícil hacer que se desplace. Nos costaría más trabajo obtener el desplazamiento. Por lo tanto,
A constante pequeña, mayor desplazamiento. A constante del resorte más grande, menor es el desplazamiento. Vamos a hacer otro análisis. Tenemos aquí una constante del resorte de 100 newtons sobre metro. Esta constante nos está dando una pendiente pequeña. Si nosotros comenzamos a incrementar la constante del resorte, la pendiente se hace aún mayor. Seguimos incrementando la constante y la pendiente crece más, hasta que llegamos a un valor máximo y la pendiente es aún mayor. Otra vez, a una pendiente pequeña, como podría ser la del resorte de un lapicero, necesitamos muy poca fuerza para que éste se deforme. En cambio, para la suspensión de un automóvil, la pendiente es mayor, lo que quiere decir que necesitaríamos mayor fuerza para lograr que el resorte se deforme o se desplace. Vamos a trabajar con una constante de 100 newton sobre metro. Vamos a poner la fuerza aplicada, la posición y los valores. Vamos a aplicar una fuerza de 50 de 60. Vamos a dejarle de 55 newtons. Entonces ya tenemos esa fuerza de 55 newtons y tenemos el valor de 0.551 metros. Vamos a hacer una captura de la pantalla. Entonces, si aplicamos la ley de Hooke, aquí sería F es igual a K por X. Si tenemos la fuerza, que sería 55 newtons, y el desplazamiento, que es 0.551 metros, podemos despejar la constante del resorte, que será igual a la fuerza entre el desplazamiento. Y esto va a ser igual a 55 newtons sobre 0.551 metros. Y esto nos va a dar un valor de 100 newtons sobre metro, que sería este mismo valor, es el valor de la constante que tenemos. Ahora vamos a aplicar una fuerza de 100 newtons. Tenemos esta fuerza de 100 newtons y bueno, nos vamos a otra vez, la ecuación fuerza es igual a la constante del resorte por el desplazamiento. La fuerza la tenemos, que es de 100 newtons, y el desplazamiento de 1 metro. Despejamos la constante del resorte, es igual a la fuerza sobre el desplazamiento del resorte. La fuerza es 100 newtons y el desplazamiento 1 metro. Y 100 entre 1 es igual a 100. 100 newtons sobre metro, que sería la constante del resorte y que es esta misma constante de este resorte. Y con esto comprobamos que esta pendiente es de 100 newtons sobre metro. Y vamos a continuar.
Regresamos a la presentación. Bueno, para la práctica que realizaremos, tenemos el dinamómetro. Este dinamómetro tiene un resorte en esta parte. Tenemos un tornillo de ajuste y una marca de 0, que es donde está el vástago. Entonces aquí estaría en 0. Ahí tendríamos 0 desplazamiento, es su estado natural. Pero una vez que le colgamos un determinado peso, este se va a desplazar una cierta cantidad o distancia X, lo que va a hacer que el resorte incremente su longitud. Tenemos una tabla donde está la masa, el peso, el desplazamiento del resorte y la constante del resorte. La primer masa es de 0.0275 kilogramos, lo que quiere decir que este sujetador de masas tiene 7.5 gramos y tenemos 20 gramos. 20 más 7.5 gramos nos da 27.5 gramos de masa, que es la primer masa que tenemos. Este valor lo dividimos entre 1000. ¿Por qué? Sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Si dividimos este valor, nos va a dar 0.0275. Entonces, vamos a hacer la operación. 27.5 gramos. Sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Y esto nos da un valor de 0.0275 gramos con gramos se van, por lo tanto va a quedar kilogramos. ¿Sí? Entonces, estos 27.5 gramos los convertimos a kilogramos dividiendo entre 1000. Ahora, estos 27.5 kilogramos los multiplicamos por 9.81. Este valor de 0.0275 kilogramos lo multiplicamos por la fuerza de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos va a dar un valor de 0.27 newtons. El desplazamiento, supongamos que para este peso que le colgamos a nuestro dinamómetro nos da un valor de 19 milímetros. Pero hay que convertirlo a metros. Sabemos que un metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto el valor de desplazamiento sería 0.019 y esto sería metros. Y para encontrar la constante del resorte sabemos que sería, bueno, partimos de nuestra ecuación, que F igual a K por X. Entonces, despejamos K y va a ser igual a la fuerza sobre el desplazamiento. Y esto sería la fuerza 0.27 newtons dividido entre 0.019 metros. Y este valor nos va a dar una constante de 14.21 newtons sobre metro. Lo siguiente que debemos de hacer es ahora, ya teníamos 27.5 gramos, le vamos a colocar
una nueva masa y esta nueva masa sería de 47.5 gramos, que sería convertido a kilogramos 0.0475 kilogramos. Entonces estos 47.5 gramos lo dividimos entre 1000 y nos da un valor de 0.0475 kilogramos. Este valor lo multiplicamos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y nos va a dar un valor de 0.47 newtons. Entonces, con esta nueva masa volvemos a medir el desplazamiento y le vamos a llamar desplazamiento número 2. ¿Qué volvemos a hacer para encontrar la constante del resorte? Vamos a dividir la fuerza 0.47 newtons sobre lo que nos dé de desplazamiento, sobre lo que se desplace este resorte, y vamos a encontrar una segunda constante. Posteriormente tenemos aquí 47.5 gramos. Le incrementamos otra masa de 20 gramos y vamos a tener ahora un valor de 67.5 gramos. Estos 67.5 gramos lo dividimos otra vez entre 1000 y nos va a dar un valor de 0.0675 kilogramos. Este valor lo multiplicamos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y nos va a dar un valor de 0.66 newtons de fuerza. Con esta masa nuevamente tendríamos un desplazamiento. A este desplazamiento lo vamos a llamar desplazamiento x3. Y que estos desplazamientos, recuerden que los vamos a estar midiendo en la práctica del laboratorio. Para encontrar la constante K3, lo que vamos a hacer es dividir la fuerza 0.66 entre el desplazamiento. Y por último, aquí ya tenemos ahorita en el sujetador de masas 67.5 gramos. Le vamos a agregar una masa de 50 gramos más, por lo que tendríamos 117.5 gramos. Si lo convertimos a kilogramos sería 0.1175 kilogramos. Este valor de masa lo multiplicamos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y nos va a dar un valor de 1.15 newtons. Y con este valor de peso tendríamos otro desplazamiento del resorte y vamos a llamarle desplazamiento x4 y tendríamos un valor de la K4. Entonces, para encontrar otra vez la K del resorte tendríamos que dividir 1.15 newtons entre el desplazamiento x4. Y por último, para encontrar aquí la K promedio sería igual a K1 más K2 más K3 más K4 entre 4, debido a que son el número de mediciones que hicimos. Entonces sería sumar las K1 más K2 más K3 más K4 y todo eso lo vamos a dividir entre 4. Y esta sería la K promedio. Y con los datos generados en nuestra tabla vamos a proceder a dibujar nuestra gráfica de fuerza contra desplazamiento y demostraremos que efectivamente los datos que encontramos nos dan una relación lineal, que es como dijimos, la ley de Hooke es una relación lineal entre la fuerza y el desplazamiento. Y posteriormente se responderán las preguntas siguientes. La relación lineal
entre la fuerza y el desplazamiento en el resorte es llamada ley de Hooke. Si la ley de Hooke no fuera válida, se podrían medir fuerzas con un resorte satisfactoriamente, y si es así, ¿cómo se haría? Y la pregunta número 2, ¿en qué forma la ley de Hooke es una propiedad útil cuando se calibra un resorte para medir fuerzas? Estas las responderán en su manual. Y bueno, hasta aquí terminamos con este tema, que es el de la ley de Hooke. Saludos y nos vemos en el próximo video.